Bueno, muy bien. A ver, ¿cómo están todos? Yo soy el doctor Guillermo Berbins. Por aquí veo algunos nombres conocidos que ya nos hemos visto antes. Veo algunos de mis estudiantes también. Y veo también algunos nombres nuevos que no identifico. Así que, pues, supongo que de algunos, pues, nos estamos conociendo en este momento. Entonces, un placer, un gusto. Yo soy el doctor Guillermo Berbins. Y bueno, soy el CEO de esta organización de Avimed, quienes están impulsando estos webinars que hemos estado haciendo. Bien, entonces, bueno, bienvenido. Inicialmente, vamos a hablar un poco de el tema de hoy. El tema de hoy es cómo se creó la vida. O sea, cuáles son las teorías evolutivas que fundamentan la vida en sí, fundamentan la creación de la vida. ¿Ok? Esto no tiene por qué estar desvinculado a nuestras creencias religiosas, es solamente cuáles son las teorías que plantea la ciencia. Al final vamos a hacer una reflexión interesante, porque al final vamos a darnos cuenta que en realidad eslabones de la teoría evolutiva coinciden en gran medida con la teoría del génesis creacionista, y vamos a darnos cuenta en qué aspectos coinciden. ¿Bien? Entonces, inicialmente, antes de plantearlo desde un enfoque biológico, vamos a comenzar a plantearlo desde un enfoque, bueno, inicial, desde el inicio de todo. ¿Y qué teoría conocen ustedes? Porque vamos a estar conversando de diferentes teorías. ¿Qué teoría conocen ustedes como el inicio de todo? Que es una teoría bastante famosa. A ver, ¿quién me puede decir? A ver, aquí hay varios conectados. Veo aquí a Lismari, Ignarus. Veo también a Jofran, Carlos, Tatiana, Kendra, el Big Bang, dice Mish. ¿Se lee Mish? Sí, el Big Bang, ¿verdad? El Big Bang, la teoría del Big Bang es la teoría del gran inicio, del gran estallido, planteada por Stephen Hawking, ¿verdad? Un científico bastante famoso que, por cierto, murió hace poco. Él sufría una enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica. Y bien, sabemos que entonces el Big Bang por algún, por, ah, en primera instancia, el Big Bang lo que plantea es que hay un inicio de todo, ¿verdad? Y que ese inicio, bueno, el gran estallido, básicamente plantea una lucha entre materia y antimateria, que en algún momento gana la materia y hay una expansión. Esa observación es una explosión la cual expande muchísimas cosas. Esa explosión bueno, la observación que nos hace pensar en eso es porque hoy en día el universo se está expandiendo. Si nosotros observamos, vamos a poner un ejemplo, una estrella, y luego la observamos, podríamos darnos cuenta que cambió su distancia en relación a nosotros, y luego la volvemos a observar, cambia su distancia, y si los científicos se ponen a dar cuenta, pareciera que el universo se está expandiendo paulatinamente. Y conforme se va expandiendo, dicen, bueno, y si es así en este momento, ¿cómo sería si yo retrocedo? Si yo retrocedo, lo que va a suceder es que en realidad todo parte de un punto central. ¿Ok? Eso es lo que sucedería. Y este es el fundamento que plantea la teoría del Big Bang, la cual fue demostrada que era posible matemáticamente por Stephen Hawking, como dijimos. Luego les tocaría, a ver, hacer una pregunta. A ver, luego, ¿cómo sería el inicio de de los planetas? Porque la teoría del Big Bang plantea que hay un montón de materia que comienza a expandirse en el universo, y así como un conjunto de elementos que comienzan a reunirse, como a unirse, como a empaquetarse, la materia comenzaría a empaquetarse inicialmente haciendo masas. Y dependiendo de la naturaleza de esa masa, pues creará planetas. Por ejemplo, habrán puntos donde se lleven a cabo fusión, por ejemplo, una estrella de fusión, y bueno, eso sería una estrella, ¿no? Dependiendo el átomo que se esté fusionando, por ejemplo, una estrella de hidrógeno como la de nosotros estaría fusionando hidrógeno. Al final esa estrella, por medio de todo lo que hace, termina al final, una vez que gasta todo el hidrógeno, estalla, ¡boom! Cuando estalla, eso se llama una supernova, expulsa átomos de diferentes pesos, ¿ok? Y de allí vienen entonces los diferentes átomos que hay en el universo y que conocemos en la tabla periódica.
Y todos esos átomos que son diferentes materias comienzan a reunirse para formar planetas. Bien, eso ya no sería, esto que he estado hablando en la introducción, no sería desde un enfoque biológico, médico, por ejemplo, sino más que todo desde un enfoque de la astronomía. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar inicialmente de esto entonces, de la evolución, y tendríamos que plantearnos en un principio, ok, ¿cómo ustedes se imaginan la Tierra antes de la vida? Si ustedes hicieran un dibujo de la materia antes de la vida, ¿qué colores utilizarían probablemente? ¿Qué colores utilizarían? Y por aquí me pueden responder algunos. ¿Qué colores utilizarían si hicieran un dibujo de la Tierra antes de la vida? Pueden escribir o pueden activar su micrófono si quieren. Gris, dice Camila. Negro, dice el susodicho. Gabo, ¿ok? ¿Qué otro color? Marrón, chocolate, dice Anjuli. Sí, marrón, ¿verdad? Ajá. Probablemente esos sean los colores. ¿Por qué no utilizarían verde? Bueno, porque el verde son plantas y ya es algo vivo. ¿Por qué no utilizarían gris? Dice Judith también. ¿Por qué no utilizarían azul? Ah, el azul es interesante. El azul es agua y si hay azul, entonces hay agua. Y si hay agua, seguramente hay vida, porque sabemos que la base sobre la que se produce la vida es azul, o sea, es agua. ¿Ok? Entonces, probablemente en un primer instante no utilizaríamos azul, probablemente también rojo, nos imaginamos un planeta como convulsionado, volcanes, ¿verdad? Fuego, energía, muy bien. Esta fotografía, pues es una fotografía de nuestro mundo actual. Evidentemente no tenemos fotografías del mundo primitivo porque no existíamos, ¿no? Entonces eso es solamente una hipótesis de cómo sería el mundo en un primer instante. Pero por un lado hay algo clave. No sé si han visto Genius, me parece una serie excelente, es de National Geographic, está en Disney Plus. Y Genius plantea, y también Cosmo, como otra serie interesantísima sobre la ciencia, plantea que para que el agua pueda existir en su estado líquido necesita estar a cierta distancia específica de su estrella, si está en un planeta. Necesita ese planeta estar a cierta distancia de la estrella. Solo tenemos nuestro sistema solar, ok, bien. Y la Tierra está en la distancia exacta, ¿sí? Se llama zona Ricitos de Oro. No sé por qué le pusieron ese nombre. Pero la cuestión es que si está muy lejos, entonces el Sol no calienta bien el planeta y el agua, toda la que existe, en caso de existir, sería hielo. Si está muy cerca, como Mercurio, entonces la temperatura sería muy elevada y todo el agua que existe, entonces sería vapor de agua. ¿Ok? Entonces tenemos un punto medio, en ese punto medio el agua existe en los tres tipos, en los tres estados, líquido, sólido y gaseoso. Eso es clave para encontrar un planeta en el cual pueda evolucionar la vida como el de nosotros. ¿Ok? Ahora, viene una pregunta. ¿Cómo llegó el agua a la Tierra? Porque el agua, hay muchos planetas rocosos también que están a la distancia adecuada, pero no tienen agua. ¿Cómo llegó el agua a la Tierra? Bien, el agua, hay dos teorías. Al final, todo lo que vamos a hablar son teorías. ¿Por qué son teorías y no son leyes o porque no son, digamos, teorías demostradas? Porque no la podemos recrear. No podemos recrear la creación. Solo podemos inferirla en función de lo que conseguimos, de lo que sabemos y de algunas cosas que pensamos que son posibles que sucedan. Y de la cual hay mucha evidencia, pero no la podemos recrear, no la podemos demostrar. La creación de un planeta no lo podemos demostrar en laboratorio. ¿Cómo llegó el agua a la Tierra? No la podemos demostrar en laboratorio, pero hay dos teorías bien aceptadas. Una es que llegó por medio, así como han caído muchas rocas en el planeta, meteoritos, asteroides, etcétera. Habrá alguno que habrá caído cuya composición sea agua. Y de hecho, se han encontrado algunas rocas tipo meteoritos que dan el indicio de que en un principio tenían partes líquidas congeladas de agua. ¿Ok? Bueno, ajá. Pero hay otra teoría que dice que el agua se forma en el centro de la Tierra donde hay grandes presiones y se combina el oxígeno con el hidrógeno. Bueno, bien, ok. Luego por las erupciones volcánicas saldría hacia la atmósfera tipo vapor de agua y luego se condensa y llueve. Ok, cualquiera que sea, se supone que en un primer instante no había agua y en algún momento el agua, bueno, comenzó a existir en la Tierra, en su estado líquido como lo conocemos.
Sabemos que las células que nos constituyen tienen un 80-90% agua y el peso de nuestro cuerpo es 70% agua, porque tenemos algunas partes muy sólidas como los huesos. Ahora, entonces, ok, ya tenemos el agua. Muy bien. Tenemos un planeta con las condiciones, teóricamente. Ahora bien, ¿qué otra cosa necesitamos? Si entendemos que las células están formadas por moléculas, la primera pregunta sería, ok, ¿esas moléculas pueden existir en la Tierra? ¿Esas moléculas pueden crearse en estas condiciones que nos estamos imaginando? Y ahí viene entonces el primer teórico que se llama Stanley Miller. Bueno, Stanley Miller es un teórico y Urey, que era su profesor y colaborador. Stanley Miller y Urey plantearon un experimento. Se le llama experimento de Stanley Miller y Urey o teoría de Stanley Miller y Urey. Ellos trataron de recrear la atmósfera primitiva. La atmósfera primitiva se supone que era una atmósfera con metano, con amoníaco, que son moléculas que pueden existir de forma, digamos, general, espontánea. Vapor de agua, que es este vapor de agua que, es decir, aquí hicieron hervir agua y esa agua entonces se condensa y aquí se produce, bueno, se deposita vapor de agua, ¿bien? Y entonces, pero esto que está aquí simula una atmósfera primitiva, que sabemos que es una atmósfera reductora. ¿A qué se refiere que es una atmósfera reductora? Que no tiene oxígeno. ¿Por qué no tiene oxígeno? Porque no habían plantas y las plantas son las que liberan oxígeno y las plantas están vivas. Estamos hablando de una atmósfera antes de la vida, así que la atmósfera antes de la vida no tenía oxígeno o por lo menos en muy escasa proporción. Sabemos hoy en día que la proporción de oxígeno en el aire es aproximadamente un 20%, un 19 coma algo, dependiendo de la altitud. ¿Ok? Entonces, ok, de hecho, yo cuando supe de este porcentaje dije, es poco, yo pensaba que era más. Es más, yo pensaba que era todo. Lo que respirábamos era todo oxígeno, no. Es 20% oxígeno aproximadamente. Bueno, bien. Entonces ellos diseñaron este experimento y dijeron, bueno, si estos elementos que están aquí, que son elementos básicos que sabemos que pueden existir de manera espontánea. Pueden combinarse y formar moléculas más complejas, que son las moléculas que podemos ver en las células. Entonces podríamos demostrar que las biomoléculas, que son las moléculas que van a formar una célula, pueden crearse de forma espontánea. El punto es el siguiente, les voy a explicar. Imagínense que ustedes van a hacer una casa. ¿Sí? Para hacer una casa, digamos una casa de bloque y ladrillo, como una ciudad, las más comunes en ciudades, ¿verdad? Esa casa para poder hacerla tendríamos que pensar, ok, tengo los materiales, ok, no tengo la casa, pero lo primero que hay que pensar es que tengo los materiales. ¿Qué necesito? Bueno, los bloques, el cemento, las vigas, cabillas, como se le llame, el concreto, sí, todo esto, los materiales para ir luego organizándolos y formar la estructura. Lo que trata de mostrar Stanley Miller Urey es que los materiales podían existir de forma espontánea. Y de hecho diseñaron el experimento para que fuese llevado a cabo por 3 semanas. Aquí se filtraba el agua y tuvieron que parar al tercer día, a pesar de que pensaron que iban a hacer durante 3 semanas, porque el agua se volvió muy turbia. Cuando estudiaron el agua se dan cuenta que los componentes dentro del agua eran componentes de la célula. O sea, que demostraron que efectivamente estos, las biomoléculas se formaban de manera espontánea. Por ejemplo, alanina, urea, ácido glutámico, estos son aminoácidos. Y los aminoácidos son básicos, son fundamentales para la creación de la vida, porque sabemos que las células están constituidas, y se los voy a enumerar, por proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y, bueno, por supuesto, por el agua y carbohidratos, ¿sí? El agua será el principal. El resto de las biomoléculas tendría que organizarse de una manera muy específica para crear la célula. Bien, entonces Stanley Miller es el primer eslabón teórico de biológico, ¿sí? De las teorías de la evolución biológica. Ok, ya tenemos moléculas. Esas moléculas es como tener los materiales, pero mientras no se organicen de forma coherente, no serán una casa, si en caso de que tenga ladrillos y bloques, etcétera, ¿verdad? Pero tengo las moléculas. Mientras esas moléculas no se organicen bien, pues no tendré una célula, ¿sí? Allí entonces viene una segunda teoría. Yo les voy a dejar de compartir y voy a cambiar a otra presentación. Entonces aquí viene la otra teoría.
que se llama teoría de los coacervados, ¿sí? La teoría de los coacervados dice que en un primer instante, antes de crearse la célula, ya va, que esto, la teoría de los coacervados plantea que antes de que una vida se cree, si una célula se cree, lo primero que tenía que existir era lo interno de la célula. Si entendemos que una célula está formada por moléculas adentro del citoplasma, ¿verdad? Es decir, tenemos un citoplasma que es un límite que divide lo que está afuera, que yo le llamo medio extracelular, y lo que está adentro, que es el citoplasma, citosol, ¿verdad? Lo que está adentro. Pues la vida en las células se origina adentro, ¿sí? Entonces, antes de que existiera esta división, las moléculas que existían dentro, debían tener una interacción coherente, que es lo que sabemos hoy día. Una interacción donde una influenciara a la otra. También sabemos que esas cosas que están adentro, hay dos cosas muy, muy importantes, que es una parte genética y una parte enzimática. La parte genética es la que tiene la información. La parte enzimática es la que hace trabajo químico. Supongamos que yo necesito crear energía, que necesito que esa molécula de ADN se multiplique. Entonces esa parte enzimática también es importante, esos dos componentes. Pero bueno, distintamente de cuáles sean los componentes, yo pensaría inicialmente, ok, como lo primero que tuvo que haber existido son las moléculas solas. Esto lo plantea Alexander Oparin, es una teoría de la teoría de los coacervados, lo planteó en 1924 y él habla de esto, de un protobionte. Es una continuación de la teoría de Stanley Miller, es decir, un segundo eslabón. A ver, un protobionte sería como una célula pero sin membrana. Sería moléculas organizadas, ¿ok? Y él dice que el protobionte consiste básicamente en varias moléculas que pueden interactuar entre ellas. Algunas funcionarán como sistema genético, otras funcionarán como sistema enzimático, donde se agregaban y se unían básicamente en gotitas de agua. ¿Ok? Luego, cuando eran muy grandes, esas gotitas de agua se desestabilizaban y se rompían en dos. ¿Ok? Dos moléculas de estas. Y así poco a poco iban como multiplicándose. Ahora, podrán imaginarse, estas moléculas probablemente estaban, digamos, como, imagínenselo, en una laguna, en un mar, sí, en una masa de agua inmensa. Bueno, podría, podrían tener algunas dificultades si se perdían unas con otras. Fíjense, aquí se va volviendo más grande, más grande, más grande, porque se van acumulando moléculas hasta que finalmente se dividen en dos. Aunque son como unas especies de gotitas de agua, en realidad se les llama coloides, porque son gotitas de agua dentro del agua. Son como cúmulos de moléculas. Y su nombre es coloide. O sea, son moléculas que están atrayendo agua hacia sí. Son coloides, ¿sí? Ahora, les estoy diciendo que estos coloides tienen que imaginárselos en una laguna. ¿Sí? Si se lo imaginan en una laguna, van a tener problemas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en una masa de agua, habría que, si esta molécula es importante para la otra molécula, porque están interactuando entre ellas, una, por ejemplo, es una enzima y la otra tiene información genética, va a ser difícil que interactúen si están en una masa de agua tan grande, ¿verdad? Porque imagínense que yo coloque, no sé, dos patitos de hules flotando en una laguna inmensa, que son muchos kilómetros. Vamos a suponer que yo espero que esos patitos de hule choquen, no sé, piquito con piquito y se den como una especie de beso. Bueno, va a estar difícil. Primero que se consigan en una masa de agua tan grande, sobre todo pensando si libero uno de un lado y otro de otro lado. Segundo, que se consigan y que de paso choquen, se acerquen tanto para chocar y de paso choquen en la posición adecuada, que es la que yo estoy diciendo. Ajá, que punta con punta, está difícil. Entonces, estas moléculas que deben interactuar entre ellas deben conseguirse y de paso de conseguirse, acercarse en la dirección adecuada. Entonces, está muy difícil. Ahora, fíjense, así digamos, se irían multiplicando, pero aún así tendríamos esto, es sin compartimientos. Sin compartimientos, habría que esperar esto, ¿verdad? Que una interactuara con la otra. En algún momento, en algún momento, sucedió, ya va, en algún momento sucedió que estas moléculas se envolvieron en una membrana, ¿sí? La teoría de los coacervados dice que estas moléculas existían así, y es hasta ahí llega.
Luego vendría otra teoría que se llama el mundo del ARN, pero ya vamos a hablar de eso. ¿Ok? Ahora, la siguiente teoría diría que estas moléculas luego se encierran en un compartimiento y este compartimiento sería una célula primitiva, bien, una célula, digamos, fundamental, donde unas moléculas interactúan con las otras moléculas, que es lo que hoy sabemos, pero por supuesto hoy con un nivel de complejidad muy, muy grande, ¿ok? De hecho, está por ahí todavía en vilo, muy bien. Sabemos que una molécula interactúa con la otra, pero tiene que ser una molécula muy específica. ¿Cómo nació esa molécula? Mm, Bueno, será entre interacciones e interacciones hasta que fortuitamente una molécula sí servía para interactuar con la otra. Así que ahí hay un poco de vacío también teórico, pero se supone que son eslabones aceptados y eslabones de hecho demostrables. Bien, entonces piensen en un momento en lo siguiente. Vamos a suponer que yo tengo dos personas que yo las libero en una ciudad grande. Sí, yo espero que esas dos personas se consigan, se enamoren y tengan hijos. Si yo las libero en una ciudad grande, va a ser algo un poco al azar, que se consigan y sucedan. Esto es lo mismo con las moléculas liberadas en agua, ¿sí? En un agua, una masa de agua grande. Espero que se consigan e interactúen. Ahora, si yo agarro a esas dos personas que yo espero que tengan hijos y las encierro en un cuarto, las encierro en una casa, mucho más probable que eso suceda. ¿Ve? No estoy diciendo que eso sea correcto hacerlo. Solo le estoy dando un ejemplo. Y en este caso, si yo agarro esas moléculas que interactúan y las encierro en un compartimiento, es mucho más probable que esas moléculas interactúen entre ellas. Bien. Así, entonces avanzaríamos a otra teoría, que precisamente esa teoría es el mundo del ARN. Vamos entonces con el siguiente eslabón. El siguiente eslabón habla de que la primera célula que se creó, y voy a hacer entonces ahora el cambio de diapositivas, la primera célula que se creó era ARN. De hecho, estaba constituida por ARN. Para poder entender esto, miren, vamos a repasar algunos conceptos. Por ejemplo, esta, esta teoría se llama el mundo del ARN, porque plantea que la primera célula estaba constituida por ARN y la plantea Alexander Rich en 1963. ¿Ok? Y lo hace por lo siguiente, porque el ARN tiene tanto capacidad genética como capacidad catalítica. ¿Qué se refiere a capacidad genética? Que puede transmitir información de una célula a otra, sino información que hoy sabemos que es posible. Sabemos hoy día que en realidad, pues nuestro componente genético es ADN y el ARN se parece muchísimo. Básicamente la diferencia es que el ADN tiene dos hebras y el ARN tiene una sola, aparte de otras variaciones moleculares que no voy a mencionar ahorita, no vienen al caso. Pero también el ARN sabemos que tiene funciones catalíticas. ¿Qué es eso? Lo que les dije de las enzimas. O sea que el ARN puede llevar a cabo ciertos trabajos dentro de la célula. Piensen que yo necesito, si tengo los materiales, necesito ahora los obreros, los trabajadores que van a construir la casa. Y necesito una dirección para esos obreros. Los obreros vendrían siendo el ARN con su función catalítica. Y la dirección es como el maestro de obra o el líder, ¿verdad? Que tiene los planos y sabe cómo se hace todo, sería el ARN con su función genética. Hoy día sabemos que esta función la hace el ADN, como he dicho. Y hoy día sabemos también que esta función la hacen principalmente las proteínas. Pero hoy día también tenemos que hay un vestigio de ARN que se conecta muy bien con el ADN y también hay algunas enzimas hoy día trabajadores que en realidad son ARN. La mayoría son proteínas, pero hay unas que son ARN. Entonces, Alexander Rich dice, ok, si hoy día hay unas de esas, puede ser que en un primer instante, y tiene algo de sentido, porque es solo un tipo de molécula interactuando consigo misma. ARN como genético, ARN como catalítico, tiene bastante sentido. Tendríamos que entender un poco qué es lo del dogma central. ¿Qué es eso? ¿Qué es el dogma central? Es lo que hacen las células hoy día. Sí, y básicamente explica cómo se expresa la información genética. Fíjense, yo tengo el material genético que es ADN. Lo que hace la célula es que toma ese material genético y hace una copia, pero de un pedacito nada más.
y eso se llama ARN mensajero en este caso. Luego ese ARN es leído por un ribosoma, si lo han escuchado alguna vez, y se sintetiza una proteína siguiendo la información que se da en esta secuencia de letras que están aquí, ¿ok? Que en realidad se llaman nucleótidos. En todo esto se profundiza mucho más en el estudio de la biología celular y molecular. Pero bueno, aquí tenemos entonces, el punto es que yo utilizo esta información, esta secuencia de letras de aquí, para sintetizar una proteína. Y la proteína va a ejercer finalmente una función en muchos casos como enzima. ¿Bien? Ok. Entonces, esto es dogma central. El que yo agarre el ADN y lo pase a ARN, luego agarro el ARN y lo paso a proteína. Eso es sustentado por dos mecanismos. Un mecanismo que se llama transcripción. La transcripción es hacer ARN a partir de ADN. Y otro mecanismo que se llama traducción. Y la traducción es hacer proteína a partir de ADN, utilizando como fuente de energía eso. Como fuente de información, de energía no, información. Ok, ahora para que el ADN pueda existir, existe otro proceso que es duplicación, que es que a partir de un ADN original surge otro. Y luego a partir de ese puede surgir otro y otro y otro y otro. Eso se llama capacidad de autorreplicación. O sea que de un ADN yo puedo generar más. ¿Ok? Bien. El dogma central se sustenta entonces en esos tres procesos: duplicación, transcripción y traducción, en esos tres pasos. Ahora, yo tendría que pensar en algo que pueda ser parecido a eso, ¿sí? Por ejemplo, quizá los genes primitivos, según Alexander Rich, era solo ARN, pero miren lo que sucede. Si han escuchado un poco esto, saben que los nucleótidos se combinan así. Que si de un lado tengo citosina, del otro lado debe ir guanina. Bueno, de este lado va guanina, del otro lado va citosina. Esta es una hebra y es ARN. Y la otra hebra se puede ir sintetizando sola por complementariedad. Si de este lado va adenina, en el caso del ARN va uracilo del otro lado. Y así fíjense cómo voy sintetizando la segunda hebra, luego puedo separarla. Ah, listo. Entonces, si yo tengo esta hebra, utilizando esta como información, puedo sintetizar otra que es complementaria. Si luego yo quiero otra de estas, yo puedo utilizar ahora esta como molde y voy copiándome los moldes, copiándome las letras de esta para generar otra de esta. O sea que yo puedo eh, replicar esta o puedo replicar la otra y una genera la otra, ¿sí? Porque una es complementaria con la otra. Siempre les repito, con citosina va guanina, con guanina va citosina, con adenina va uracilo y así sucesivamente. Si siguen, todo va a coincidir, todo va a coincidir. Muy bien. Entonces, en realidad, sí tenemos con el ARN, una molécula con capacidad de multiplicarse, de alguna u otra forma de multiplicarse. Parte de eso sabemos hoy día, ¿verdad? Que el ARN puede así como doblarse, generar moléculas y esas moléculas son enzimas que en el caso de, de, de ser de ARN se llaman ribosimas. Si, por ejemplo, una ribosima puede transformar un compuesto a compuesto B, sea cual sea. Vamos a suponer que usted va a transformar glucosa a piruvato, o es decir, eso forma parte del metabolismo. La glucosa no las comemos. Para eso necesitamos, de hecho, muchas enzimas. Bueno, las enzimas hacen eso, transforman, y eso forma parte de la vida de la célula. Bien, entonces resulta que la ARN también puede actuar como catalizador, como biocatalizador. Catalizador será un elemento que acelera una reacción química, si lo han visto ustedes en sus estudios, y un biocatalizador es un catalizador, pero en condiciones biológicas. Porque de hecho, si vieron química, seguramente se dieron cuenta que los catalizadores son calor, pH, pero nosotros que somos seres vivos, ¿verdad? No es, el pH y el calor de la célula siempre es constante. O sea, no podemos ponernos a calentar para hacer una reacción química. No, nuestra temperatura es alrededor de los 37 grados Celsius, no podemos variar. Entonces, los biocatalizadores son catalizadores dentro del rango biológico. Y entre ellos las enzimas y la ARN, las enzimas de ARN se llaman ribosimas. Pueden llevar a cabo un catalizador. Entonces, si lo que yo encierro, lo que habíamos hablado de la evolución de la teoría de los coacervados, si lo que yo encierro es ARN con ARN, un ARN que funcione como catalizador y otro ARN que funcione como información genética,
Esto es lo que yo conozco como una célula primitiva. De hecho, es una célula que adentro está constituida por ARN, ¿verdad? Yo le pondría una membrana, ¿verdad? Que es la misma membrana, por ejemplo, como una membrana plasmática, y luego puedo encerrar adentro ARN con ARN con diferentes funciones, y esto es lo que se conoce como el mundo del ARN. ¿Bien? Entonces, lo que plantea Alexander Rich es que la primera célula probablemente adentro estaba constituida solo por ARN y por eso se llama así, mundo del ARN. Eventualmente, esto fue volviéndose cada vez más complejo y el ADN fue sustituido por ADN, porque el ADN, al ser de doble hebra, como este que vimos aquí, doble hebra, es más seguro. Porque si yo pierdo un nucleótido de este lado, yo sé que del otro lado hay como una copia. Es como siempre tener una copia, yo sé que va ahí. Pero en el caso del ARN, si yo pierdo, por ejemplo, esta citosina, yo quiero repararlo, no sé qué iba ahí. Si no sé porque no tengo la otra copia. Tengo la otra copia si la saco, pero si esto lo estoy utilizando como información genética es difícil, se daña más rápido. El ADN es más seguro porque siempre tiene doble hebra, ¿ok? Y las proteínas resulta que son más versátiles que el ARN porque las proteínas pueden adoptar formas más diversas, o sea, tienen mucha diversidad y básicamente la función de un catalizador depende de la forma. Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes se imaginan, imagínense que van a hacer un robot que pasa una página. Ese robot que pasa la página, ¿cómo se le imaginan que será? Probablemente como dos dedos que agarran una página y la pasan al otro lado, ¿sí? Bien. Si se imaginan un robot que patea una pelota, ¿cómo será? No será igual al primero, no serán dos dedos. Probablemente será más como un pie, ¿verdad? O dos elementos, dos tubos articulados que tengan la capacidad de encogerse y estirarse bruscamente para patear la pelota, lanzarla. Comprenden que la función está muy relacionada con la forma. Entonces, si nosotros necesitamos diferentes funciones como catalizadores adentro de la célula, el punto es que esas moléculas puedan tener formas muy diversas. Es como fabricar robots, como fabricar máquinas que hagan trabajos diversos en términos químicos. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Resulta que el ARN es un poco limitado en cuanto a las formas que puede tener, mientras que las proteínas prácticamente infinitas las formas que pueden tener. Entonces, por eso la parte, digamos, de trabajo luego se sustituyó por proteínas y aquí lo vemos. La parte de información genética por ADN, la parte de las enzimas por proteínas y ¿dónde quedó el ARN? Como un intermediario de la información. Un intermediario de la información entre el ADN y la proteína. Y esto es el dogma central. ¿Ok? Luego de esto vendrían diferentes teorías evolutivas, ¿verdad? Ya estaríamos hablando de cómo estaría volviéndose cada vez más compleja la célula. Y dentro de ellas hay una teoría interesante, aparte de muchas otras, pero desde un punto de vista biológico, hay una teoría interesante que les voy a decir algo. La plantea una mujer. Y como la planteó una mujer, los científicos no le creyeron. El machismo siempre ha estado incorporado en la ciencia y bueno, en la sociedad en general. Entonces, resulta que la plantea Lynn Margulis, una investigadora eh, de Brasil, y ella dice que las células que nosotros conocemos hoy en día son producto de la fusión de células que ya existían antes. Entonces ella plantea que las partes internas de las células, como es el núcleo, el citoesqueleto, las mitocondrias, los peroxisomas, los cloroplastos, en realidad eran organismos separados que fueron fusionándose. Y fíjense en 1967. Ok, ella es Lynn Margulis. Ahora, miren esto. Para entender esto tendríamos que entender lo siguiente. Existen dos tipos de células, la procariota y la eucariota. La procariota, fíjense que es como un solo compartimiento. Yo siempre le digo a mis estudiantes, imagínense que ustedes quieren hacer una fábrica. A ver, y quiero que ustedes me digan, ¿les gustaría hacer? Imaginarse, hacer una fábrica de qué? Que haga qué. Vamos, escriban aquí, pueden escribir o pueden activar su micrófono. ¿Una fábrica de qué? De ropa, dice Judith. Ok, vamos a suponer que vamos a hacer una fábrica de ropa. Si hacemos una fábrica de ropa, entonces seguramente vamos a suponer que vamos a hacer
no sé, faldas de chocolate, dice Kendra. Ese es muy común la fábrica de chocolate y por ahí nos acordamos de Willy Wonka, ¿verdad? El, si vamos a hacer una fábrica de ropa, que Judy se adelantó, ¿verdad? Vamos a suponer que vamos a hacer faldas, que aquí hay muchas mujeres. Entonces, vamos a hacer faldas. Bien. ¿Y qué necesitaríamos? Tela, cortar la tela, ¿cuáles serían los pasos? Yo no soy costurero ni nada, sastre sería la cuestión. Pero vamos a ver, necesitaríamos tela, cortar la tela y luego coserla y luego, si tenemos una tienda, hilos, dice Judy, máquinas, todo eso, ¿verdad? Y luego alguien que se encargue de la gerencia, como el liderazgo, ¿verdad? Y luego otra persona que se encargue si se va a empacar eso para venderlo, que se encargue de empacarlo y recursos humanos, ok. Bueno, un montón de cosas. Ahora, si todo eso funciona en un mismo espacio, vamos a suponer que se alquila un galpón grande, es un lugar grande, pero que son solo cuatro paredes, un techo y un piso, ¿sí? Eso es el equivalente a una procariota. Hace todo en el mismo espacio, ¿ok? En la procariota tiene una membrana afuera y adentro tiene el citoplasma y todo está dentro en el mismo compartimiento. Ahora, diferente sería que yo tuviese la misma empresa de fabricar ropa, pero imagínense que la mudo inicialmente, porque ese es un proyecto que tenemos, ¿verdad? La mudo inicialmente como a una casa donde hay diferentes habitaciones y cada habitación hace una función. Supongamos, hay una que es para coser, otra que es para guardar los materiales, otra que es para la gerencia, otra que es para empacar, algo que funciona como depósito. Si cada compartimiento dentro de la casa, es decir, cada habitación, cada área, tiene una función. Y eso principalmente es el otro tipo de célula que conocemos, la eucariota. Entonces, las procariotas son las bacterias y las eucariotas son células como nosotros. Nosotros estamos constituidos de eucariotas, es decir, tenemos una membrana y adentro hay compartimientos de membrana también. Y estas son las organelas, mitocondrias, lisosomas, peroxisomas, núcleo, aparato de Golgi, son compartimientos adentro, cada uno con una función diferente. Sabemos que el núcleo tiene el ADN, ¿sí? Cada uno tendrá su función. Bien, Lynn Margulis plantea que cada organela de estas era un ser vivo aparte. Y ok, al principio no fue aceptado, luego comenzaron a indagar un poco y se dieron cuenta que si tiene razón en algunas cosas, lo que hoy día es bastante aceptado es que las mitocondrias y los cloroplastos eran elementos aparte. Y les voy a explicar. Por ejemplo, si ustedes estudian la mitocondria, una mitocondria, se dan cuenta que primero tiene dos membranas, una más afuera y otra más adentro. Segundo, adentro tiene ADN. El ADN es circular, igualito al de una bacteria. El tamaño de la mitocondria es igual al de una bacteria. Y adentro la mitocondria hace lo mismo que una bacteria, es decir, hace dogma, que también lo hace la eucariota, pero lo hace como aparte, ya tiene como un propio sistema y también se divide como las bacterias por la mitad. Se parece demasiado a una bacteria, se parece mucho, tiene ribosomas que también los tienen las bacterias, tiene ADN que también los tienen las bacterias, hace duplicación, transcripción y traducción por cuenta propia que también lo tienen las bacterias, se divide como las bacterias, el tamaño de una bacteria, la forma de una bacteria es demasiado parecido. Entonces, Lynn Margulis plantea esto y ella plantea que si, por ejemplo, una bacteria, esto es una célula, ¿verdad? Esta es la membrana, esta sería la parte de afuera, esta sería la parte de adentro. Cuando una bacteria pasa dentro de la célula, quedó envuelta en la membrana, así como esta, que es la propia membrana de la célula. Y resulta que si nosotros comparamos, esta membrana de afuera se parece mucho a la membrana de nosotros. Y esta membrana de adentro se parece mucho a a las membranas de las bacterias. Entonces apoya aún más la teoría de que las mitocondrias provienen de una endosimbiosis. Bueno, aquí luego vemos que en realidad luego la mitocondria, parte de su material genético pasó al núcleo y ya siendo parte del núcleo, ya la mitocondria no podría salir, o sea, era un organismo vivo independiente. En algún punto pasó a ser dependiente porque gran parte de los procesos que hace, la información de esos procesos está en el núcleo. Ya no puede salir. Si sale, no es autosuficiente. Entonces, por aquí tenemos una línea evolutiva aproximada. Fíjense donde tenemos por aquí arquebacterias. Nosotros, bueno, nos pusieron aquí, estamos incluidos aquí en el reino animal y bueno, pusieron ese dibujito, una mosca ahí. Ok, pero fíjense que toda esta parte verde
son las eucariotas, que es como son las células más complejas, y esta parte son las bacterias. Estas son, alguien que son como bacterias antiguas. Aquí están las bacterias más conocidas, que son estas de aquí. Entonces, fíjense cómo parte de esta evolución, miren, mitocondrias se acercan para acá, cloroplastos. Es bastante aceptado la teoría endosimbiótica que plantea que hubo una fusión entre una bacteria y una célula más evolucionada que, bueno, que terminaron siendo una sola. ¿Ok? De hecho, hoy día es bastante aceptado que nuestras mitocondrias originalmente eran bacterias y que ya son organelas, partes de la célula. Bien, eso también es una teoría bastante importante. Ok, ahora, para hacer un cierre, les voy a compartir otra diapositiva. Me interesa que vean esto, porque este es un gráfico donde se plantea más o menos la evolución. Bien, y se plantea, fíjense, esto sería como la evolución de la Tierra, no la del universo completo. Pero fíjense la Tierra, por aquí tendríamos primero formación de la Tierra, luego formación de océanos y continentes. O sea que entre esto, cada número plantea 1.000 millones de años. O sea que en teoría la Tierra tiene unos 4.500, 4.800 millones de años. Bien, entonces plantea que en un principio, pues no había agua, luego formación de océanos y continentes. O sea que en algún punto ya hubo agua, ¿sí? Le estoy aumentando para que puedan leer. En algún punto ya hubo agua. Fíjense, en los primeros 1.000 millones de años, primeras células vivas, pasó bastante tiempo. Aquí donde se da lo de la teoría de los coacervados, mucho tiempo. Lo de las células primitivas también, el mundo del ARN, ¿verdad? Luego fíjense, en los siguientes 1.000 millones de años, primeras células fotosintéticas, se plantea que la primera fotosíntesis no libera oxígeno. Así que luego esta, primera fotosíntesis que libera oxígeno. Bien, esta línea roja, demuestra el nivel de oxígeno en la atmósfera. Fíjense que está bajo, 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 bajo. A pesar de que comienza la liberación de oxígeno, no sube hasta que no se saturan los océanos, no se satura el agua. Si el agua se satura de oxígeno. Ya una vez que que se satura el agua de oxígeno es que comienza a liberarse hacia la atmósfera. Aquí la respiración aeróbica se generaliza, es decir, la respiración que utiliza oxígeno. ¿Sí? Y eso lo hacen las mitocondrias. Fíjense, origen de las células fotosintéticas. Y aquí hablamos de eucariotas, ya hacia los 3.000 millones de años. En estos 1.000 millones de años aquí, primeros animales y plantas pluricelulares. ¡Wow! De un organismo unicelular que existía hasta este momento y que ya habían pasado 3.000 millones de años hasta un organismo multicelular tan complejo, bueno, como los primeros animales, y finalmente los primeros vertebrados, ¿verdad? Y finalmente aquí, actualmente, aquí estaríamos nosotros. Yo les invito a que lean un poco el calendario cósmico de Carl Sagan, donde plantea más o menos una escala, ¿sí? Una escala de cómo, si el comienzo del universo fuese un 1 de enero y el día de hoy fuese un 31 de diciembre, en qué mes y en qué día se irían dando las cosas según plantea la ciencia. Y nos vamos a dar cuenta que nuestra historia apenas son los últimos segundos de ese año completo. O sea, nosotros somos una pincelada dentro de toda la historia del universo. ¿Ok? Ahora, entendiendo todo esto, bueno, primero tenemos que entender que somos afortunados. Pero por otro lado, si entendemos un poco más o menos cómo se van uniendo las teorías evolutivas, las teorías que hemos estudiado, que hemos mencionado, podríamos ver Big Bang, porque ahí aparece la luz, ¿sí? La teoría de Génesis dice que, creacionista dice que primero aparece la luz. Luego el agua también se plantea como parte del inicio, el día y la noche, etcétera. Y si vamos viendo, por ejemplo, los primeros animales acuáticos, sí, la vida se comienza en el agua, ¿sí? Luego se plantea que va hacia la Tierra y luego la fotosíntesis, sí, la fotosíntesis de hecho evolucionó luego y luego los organismos, digamos, más evolucionados. Hay muchos puntos que coinciden en cuanto a la evolución de cómo se plantea en las teorías evolutivas y cómo la plantea el Génesis, aunque la temporalidad sabemos que no coincide. Y quizá tenga que ver porque si le explicamos hace 3.000 años a una persona que no sabía que era una célula, que si estaba formado de ARN y que pasaron 1.000 millones de años,
salía de su propio entendimiento, ¿sí? El punto no es que sean 1.000 millones de años, entendiendo que, bueno, Dios es dueño del tiempo y que el punto no es explicarlo cómo lo hizo, porque yo creo que nunca lo vamos a entender del todo, sino que podamos entender que él lo hizo, eso es todo, ¿ok? Y que a través de él, sea como sea, fue posible. Bien, entonces, bueno, respetando las creencias de quienes crean una cosa u otra, está bien. Pero lo que sí quiero recalcar es que hay puntos de coincidencia en cuanto a la secuencia de eventos entre la evolución y la teoría creacionista. Y que si la temporalidad no coincide, es que tampoco era necesaria que coincidiera. Y el libro de la Biblia no es un libro científico, no trata de explicar las cosas, solo trata de, de inducir fe, ¿sí? Explicarnos que por medio de Dios se lograron las cosas. Ahora bien, ok, yo quiero que de ahora participen ustedes y me digan de lo que estuvimos hablando, qué cosas les llamó más la atención, qué cosas no conocían y qué cosas, digamos, se llevan de lo que estuvimos hablando. Pueden bien sea activar su micrófono o escribir. Adelante, muchachos. Pueden preguntar también si quieren. Vamos, chicos, adelante. ¿Qué les llamó más la atención? ¿Qué cosas no conocían y que se llevan hoy día como parte de lo que les gustó escuchar? Están muy callados hoy. A ver, por aquí tenemos a Yajaira, Elismaris, Ignaruz, Carlos, Judy, Camila, Mía, Sofía, Olga, Kendra, Karina, José Antonio, vamos, cualquiera de ustedes. De hecho, pueden hacer varios, ¿sí? Por supuesto, varios comentarios, preguntas, etcétera, por aquí. La evolución de la Tierra, si aquí están escribiendo la evolución de la Tierra, si esto te, Ignarus, te va a resultar más interesante cuando veas el calendario cósmico de Carl Sagan que planteo, digamos, que ilustra un poco en cuanto a la temporalidad. La teoría de las que partes de las células eran o son organismos individuales, ¿sí? La teoría endosimbiótica, donde la mitocondria originalmente era como una bacteria y luego pasó a ser parte de nosotros. Qué bueno que fue interesante, Ignarus. Carlos dice, me gustó el punto de la coincidencia entre la formación de las cosas y cómo coinciden con la Biblia, eso no lo sabía. Lo pueden buscar luego y plantearse su propia idea, ¿ok? No coincide totalmente, pero sí mucho, y no deja de llamar la atención que muchas cosas coincidan. ¿Y cómo puede ser posible que personas de hace ¿cuánto? 4.000 años hayan, que es lo que creo que es más o menos la fecha en la que se piensa que se escribió el Génesis, hace 4.000 años. Pero cómo personas de hace 4.000 años pudieron coincidir tanto en la secuencia de los eventos es muy raro y no deja de llamar la atención. Sí, ok, bien, ha sido un gusto. Judy, muy buena. Ya va. Muy buena la clase, maestro. Qué bueno que les gustó. Es la primera vez que entro a una conferencia de BIMED. Muy bien, mucho gusto. Que fue impresionante la evolución de la Tierra y cómo el ADN está conectado con el ARN, dice José Antonio. Qué bueno, sí. El ADN, ¿verdad? O sea, el dogma central es la forma en la que funciona la célula. Es lo que hace la célula célula porque la célula es considerada la unidad anatomofuncional de todo ser vivo, fundamentalmente porque hace dogma. Por eso los virus no son considerados seres vivos, por eso los priones no son considerados seres vivos, porque no son capaces de hacer dogma. Y es lo que dice José Antonio, la conexión entre ADN, RNA y proteínas. ¿Verdad? Hemos dicho duplicación, transcripción y traducción. Bien, para los que nos conocemos, yo aquí en otros webinares hago una introducción más amplia. Soy el doctor Guillermo Berbins y Abimed se dedica fundamentalmente a preparar a los estudiantes que van a iniciar en la ciencia de la salud en estos estudios, ¿sí? Entonces, bueno, les invito a que busquen la información que nos consiguen en las redes sociales como @cursosabimed o mi premedicina, en nuestra página web como cursosabimed.net. Bueno, allí nos ubican. ¿Y cómo puedo unirme a los grupos, Judith? Sí, estás unida en este momento al grupo de encuentros probablemente. Y si quieres inscribirte, puedes contactarnos en nuestra página web, están los enlaces. O bien, escribir a la persona que te envió la información, ¿verdad? Y le preguntas sobre nuestros planes de formación. Por cierto, tenemos un curso de premedicina que arranca el día de mañana. Sí, el día de mañana. Donde la encontré en Gmail. Debe ser, Judy, que te registraste y por eso te llegó el Gmail de forma automática. Pero te debes haber registrado quizá en Instagram
donde preguntaste, quiero participar y te mandaron un enlace y te registraste allí. Entonces a esa persona también le puedes escribir. O en el grupo de encuentros, si estás agregada o a la persona que, que te envió la información. Ahí puedes preguntar. Si no, cursosavime.net y por ahí sale contáctanos y también puedes contactarnos por allí. Lo que les iba a decir es que mañana arrancamos con anatomía, anatomía básica, a la orden. Y bueno, en el curso de premedicina que incluye anatomía, bioquímica, biología celular y molecular y, muy importante, técnicas de memorización estudio. Todo esto es para ayudarlos en su inicio universitario porque es fuerte, yo que les digo es bastante fuerte. Y el curso, cuando cambiamos de secundaria, bachillerato, preparatoria, como le llamemos, a la universidad, este es un impacto fuerte porque el nivel de exigencia es bastante diferente y necesitamos herramientas adicionales. Yo estoy suscrito en el curso de premedicina que comienza mañana, es mi primer webinar. Muy bien, José Antonio, mañana nos vemos. Ok, ha sido un gusto, muchachos, compartir con ustedes. Un abrazo y espero poder seguirlos viendo. Y bueno, cualquier cosa estoy a la orden, pueden escribirme a la orden. Qué bueno que les gustó, José Antonio. Nos vemos, chao, chao, que estén muy bien. Qué bueno, Camila, que les gustó. Saludos. Nos vemos, chao. Feliz tarde, feliz noche, dependiendo del país donde estén. Bye, bye.